¿Qué puede estar detrás de esta crisis de violencia? En este caso, violencia política. Mi querido David Saucedo, experto en temas de seguridad, nos explica. ¿Cómo estás, mi querido David? ¿Qué tal, Adela? Qué gusto saludarte. ¿Cómo estás? Yo estoy muy bien. No sé cómo veas tú al país después de esta crónica del terror. Y bueno, lamentablemente los grupos del narcotráfico consiguen por las armas lo que no logran obtener por las urnas. Desde hace tiempo, los distintos cárteles de la droga que operan en el país tratan de tener el control de gobiernos estatales, de gobiernos municipales. Hay tres estados en particular en donde la violencia política se ha manifestado en los últimos meses. Si no me equivoco, van algo así como 6 alcaldes asesinados en el sexenio de Claudia Sheinbaum, del estado de Guerrero, Oaxaca, Michoacán y un alcalde de San Luis Potosí. Lamentablemente muchos de ellos se ha comprobado, incluso con denuncias previas, tenían algún tipo de vínculo o contacto criminal. Lo que vemos, digo, de estos 6 alcaldes, aproximadamente 3, 4 de ellos, estoy seguro, tenían algún tipo de relación orgánica con integrantes del crimen organizado. Lamentablemente muchos de estos alcaldes se incorporaron a los anillos de protección política de los cárteles, y cuando una organización rival detecta que un jefe policíaco o un alcalde colabora con alguna mafia rival, se generan este tipo de atentados. Un factor que sin duda está influyendo de manera decisiva en el hecho de que se den estos lamentables episodios es que hay una total impunidad. No se ha detenido a los autores intelectuales prácticamente de ninguno de los asesinatos a los que hacías mención al inicio de esta conversación. En paralelo, hay regiones del país en donde, a pesar de que las autoridades refieren que hay un absoluto control y presencia de las Fuerzas Armadas, lo cierto es que el gobierno federal está ausente en varias regiones del país, y es en donde los grupos del narcotráfico han incursionado para tener el control y someter a varios gobiernos municipales. Esa es la situación en la que nos encontramos actualmente. La impunidad es un poderoso aliciente para que las células criminales sigan atacando autoridades locales. Los resultados electorales en entidades como Veracruz y Durango, por supuesto que dejaron satisfechas a algunas dirigencias de los cárteles que operan en estas entidades, pero también dejó heridos. Me pesa mucho decirlo, pero será necesario que el Estado mexicano tome en serio este reto y empiece a dar anillos de seguridad hacia los alcaldes que están en peligro. Parece que son varios, y esta es quizá apenas el arranque de lo que parece una nueva estrategia del cártel Jalisco Nueva Generación, que había sido muy moderado, no había lanzado ataques en contra de autoridades locales. Parece que Nemesio Ceguera, alias El Mencho, es imposible que haya ocurrido esto sin su autorización. Tomó la determinación de empezar a asesinar a aquellos alcaldes que son afines a otros proyectos criminales. Dime algo, David, ¿por qué no lo han hecho? ¿Por qué las autoridades no los ha protegido? Existe desde hace tiempo una especie de temor, pudor, una resistencia, en primer término, a capturar, a detener a varios de estos narcoalcaldes que operan en distintas regiones del país. A raíz del episodio muy conocido en Michoacán, llamado de esa manera, Michoacanazo, ya no había habido detención de autoridades locales. Las últimas que se realizaron las ejecutó Omar García Harfuch en el episodio conocido como el Culiacanazo, que tuvo un éxito a medias porque varios alcaldes que tenían órdenes de aprehensión lograron evadir la acción de la justicia. Entonces, a pesar de que la mayoría de los estados cuentan con mecanismos para disolver poderes en municipios que incurran en faltas graves, en este caso sería asociación delictuosa, se cumple el supuesto de la ley. Hay varios gobernadores que se resisten a aplicar esta normativa. Me parece que tendría que ser el primer paso. En segundo término, de brindar, generar nuevos diagnósticos de seguridad con relación a los alcaldes que están en esta condición. También es muy complicado, y es complicado por la más elemental de las razones. En ocasiones, los gobiernos estatales operan de la mano de un cártel y los alcaldes están de la mano de otro. Mm. Entonces es un poco complicado conciliar
intereses divergentes, sobre todo cuando hay penetración de grupos del crimen organizado en estas entidades. Los estados a los que hacemos referencia, San Luis Potosí, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, lamentablemente muchos de ellos tienen esquemas de gobernanza criminal, en donde desde hace tiempo los gobernadores están totalmente vinculados y recibieron financiamiento negro por parte del narcotráfico. Entonces, habría que actuar de manera paralela no solo con los alcaldes, sino también con los gobiernos estatales que tienen una relación orgánica con grupos del narcotráfico y en ocasiones antagónicos a los respaldos criminales que tienen sus alcaldes. Eh, Ahora, pareciera sencillo darles este tipo de protección, pero ¿qué tiene que hacer el gobierno para atender el problema, más allá de brindarles protección, David? Bien, tendrían que hacer un diagnóstico sobre cuáles son los alcaldes que están en la mira del crimen organizado. Tendrían que también depurar a las propias corporaciones de policía, porque se sabe que en muchos de los atentados que han sufrido estos alcaldes que lamentablemente perdieron la vida, hubo participación de sus propias corporaciones de seguridad pública, en perfecto español. Sus propios directores de policía los pusieron en bandeja de plata y dieron las coordenadas, los itinerarios, datos que permitían interceptar y lanzar ataques mortales en contra de los alcaldes. Habría que depurar a las policías municipales. Tendría, por supuesto, que evitarse el financiamiento negro en las campañas. Muchos alcaldes están en términos de amenaza, otros colaboran activamente en un esquema de contraprestación, es decir, reciben sobornos por parte de los grupos de narcotráfico. Habría que inhibir la penetración del financiamiento negro en las campañas porque el crimen organizado cobra facturas. Cuando detectan algún incumplimiento o cuando detectan que un alcalde está trabajando con otro grupo criminal, en automático se disparan los atentados. Habría que inhibir de alguna manera el financiamiento negro. Yo soy partidario desde hace tiempo de que los gobiernos municipales no tengan atribuciones en materia de seguridad. Son un total Mm. fracaso. Los municipios que tienen policías competentes, capaces, profesionales, se cuentan con los dedos de las manos y para ser más precisos, con los dedos de una mano. Entonces, la experiencia municipal en materia de seguridad para mí es una experiencia fallida. Habría que retirarles las facultades en materia de seguridad pública para que solo sea una atribución federal y de los estados, porque municipios como el de Tepalcatepec, pues lamentablemente no están en condiciones financieras, presupuestales, con recursos materiales, financieros para poder, humanos, para poder crear una policía a la altura del reto y que pueda enfrentar los embates del crimen organizado. De igual manera, me parece que el Poder Judicial tiene un largo trecho que caminar en ese sentido. Los autores materiales e intelectuales están en la impunidad, no han sido detenidos más que los gatilleros que accionaron las armas de fuego, pero no quienes ordenaron los ataques. Entonces tendríamos que caminar por esa vía. A mí me parece increíble que después de este episodio de terror, que fue la captura, secuestro, asesinato y decapitación del alcalde de De Chilpancingo, el Chilpancingo. gobierno federal no haya tomado la determinación de ir por la dirigencia de este grupo criminal que cometió esta atrocidad. Si un cártel de nivel medio como el que cometió este atentado, no es severamente sancionado y su dirigencia capturada, pues es una invitación para que otras organizaciones cometan este mismo tipo de actos. Pues sí, es que es increíble la impunidad, pues sino que los disuade, ¿no? De seguir En el viejo cometiendo sistema estos autoritario crímenes. priista, quizá esto es algo que sí funcionaba. Cuando había un narcotraficante que se pasaba de la raya, no había poder humano. El Estado mexicano iba por él. En efecto, eran los tiempos de Fernando Gutiérrez Barrios, Javier Coelho Trejo, Jorge Tello Peón. Por supuesto que se trata de una etapa muy oscura de la política en México, cuando el aparato de seguridad de México estaba por encima de los grupos del narcotráfico. Ahora los papeles se han Se han invertido. Y en invertido. efecto, hay grupos de narcotráfico que con la mano en la cintura superan las capacidades institucionales del Estado mexicano. Oye, David, mencionabas este asesinato de la alcaldesa de Tepalcatepec. Sobre este en particular, ¿qué nos puedes decir?
Bueno, esta región es controlada por el abuelo Farías. Él es desde hace mucho tiempo ya un líder criminal. Él tuvo un origen en los grupos de autodefensa que se organizaron en México, en Michoacán, perdón, para resistir las invasiones sucesivas de los Zetas, después del Cártel del Golfo. Después combatieron a las propias mafias michoacanas, como los Caballeros Templarios, la propia familia michoacana. Tuvieron una conversión criminal. El abuelo Farías pasó de ser un líder de las autodefensas a crear el famoso ya actualmente cártel de Tepalcatepec. Fue un aliado durante algún tiempo del cártel Jalisco, después tuvo un rompimiento con el cártel Jalisco a raíz de un ataque en contra de un líder criminal del cártel Jalisco muy conocido. Y finalmente ahorita esta zona está en disputa entre el cártel de Tepalcatepec y el cártel Jalisco Nueva Generación. Este cártel, el abuelo Farías, lo que ha hecho es apoyar distintos proyectos políticos en varios municipios de esta región, de la Tierra Caliente de Michoacán. Y en particular, pues tenía un nexo familiar con la alcaldesa lamentablemente asesinada en este ataque. Me parece que ya hay información abundante en el sentido de que fue el cártel Jalisco quien cometió este ataque. El cártel Jalisco no había cometido este tipo de atentados en contra de autoridades. Finalmente deciden tomar estas determinaciones porque les ha costado mucho trabajo entrar en el estado de Michoacán y también en el estado de Guanajuato. Hay una serie de resistencias en ambas entidades para que el cártel Jalisco pueda avanzar sus tropas, sus líneas y pueda llegar a otros estados del centro del país, en donde ya tiene presencia, pero no es una presencia dominante. Rápidamente el gobierno michoacano se apresuró a revictimizar a la alcaldesa, señalando que su nexo familiar y un nexo posible Ajá, ajá. delictivo habían provocado este ataque. Yo soy enemigo de este tipo de tácticas. Sé perfectamente que el gobierno michoacano lo hace para dirigir la atención y las críticas, no en contra de ellos ni del gobernador Ramírez Bedoya, Sino de sino en la contra de víctima. las propias víctimas. Lo entiendo perfectamente, pero en este caso en particular sí tienen razón. En efecto, hay una disputa entre el cártel Jalisco Nueva Generación y el cártel de Tepalcatepec por el control de esta zona, y el cártel Jalisco, al parecer, tomó la determinación de empezar a asesinar a aquellos políticos, empresarios, jefes policíacos ligados con las mafias locales de Michoacán. Michoacán sigue siendo, después de tantos años, Sí. un estado marcado por la violencia. Ahí empezó la guerra contra el crimen organizado, David. Sí, es justamente la cuna de la guerra contra el narco del presidente Felipe Calderón, que pues sí, en efecto, muchos lo señalan, yo incluido, por ser el responsable de la situación en la que nos encontramos. Bueno, quizá él estuvo en la génesis, pero ya no estuvo en el desarrollo y en la situación terrible en la que nos encontramos actualmente. Habría que repartir culpas a varios expresidentes, el presidente Peña Nieto por darle continuidad y el presidente Andrés Manuel López Obrador por militarizar el combate a la seguridad durante su sexenio. Sí, Michoacán es el origen, se combatió al parecer de manera certera a la familia michoacana, pero esto provocó el surgimiento de 4 o 5 organizaciones locales en Michoacán: los Caballeros Templarios, la Nueva Familia Michoacana, el Cártel de Tepalcatepec, los Cárteles Unidos, los Blancos de Troya, toda una constelación de organizaciones menores en Michoacán que siguen operando de manera impune en esta región. Ahora explícame, por favor, porque esto eh, no se antoja como increíble que 5 sicarios entren armados al Palacio Municipal de San Mateo Piñas para matar a la alcaldesa. Y que además ninguno haya sido Detenidos, detenido. entraron, como entraron, salieron, David. Sí, esa alcaldía la conozco, tiene sistema de videovigilancia. Lo que hicieron fue desconectar temporalmente algunos radares, algunas cámaras. Otras sí alcanzaron a grabar parte de este momento tan dramático. Por supuesto que tuvieron el respaldo y la complicidad de la policía local. Es muy difícil suponer que el comandante del sector, quizá el propio secretario, director de Seguridad Pública, no estuvieran al tanto. Se trata de la zona más vigilada del municipio, obviamente por ser la cabecera municipal, y hubo definitivamente una colaboración
de las autoridades de seguridad públicas locales para permitir que se desarrollara este ataque y que además la persecución se diera casi una hora después de haber ocurrido este lamentable episodio. Es que es increíble, si esto pasa, esto no pasa en un país serio, David. Bueno, lo que hicieron fue comprar, sobornar a las autoridades locales, no de ahorita, sino de hace tiempo. Seguramente también ellas fueron las que dieron la geolocalización de la alcaldesa y quienes además estaban colaborando desde hace tiempo. Hubo un quiebre. Me parece que la nueva alcaldesa rompió con la relación, pero las nuevas autoridades rompieron con la relación previa que había con otro grupo criminal y esto provocó un ataque por parte de un grupo rival. Leíamos un reporte, un informe, pues, de la DEA, David. Se revela que el cártel Jalisco Nueva Generación tiene presencia en los 32 estados de la República. Sí, así es. El Cártel Jalisco desde el 2015 inició una estrategia de expansión luego de la captura del Chapo Guzmán y su extradición a los Estados Unidos. Las rivalidades entre las distintas facciones del Cártel de Sinaloa no son de ahorita, vienen de tiempo atrás y desde entonces el Mencho tomó la determinación de lanzar a sus tropas a la conquista de varios territorios en donde percibían que había una ausencia de un dominio criminal. Ha sido una estrategia exitosa para el Cártel Jalisco Nueva Generación. En poco tiempo, en menos de 10 años, lograron cuadruplicar su presencia territorial en todo el país, con ya presencia internacional en países como Ecuador, Colombia, evidentemente, Venezuela, haciendo alianzas con redes de narcomenudeo local en los Estados Unidos, teniendo distribución en Europa, en Asia. Es una empresa criminal muy exitosa que ha sabido aprovechar las divisiones internas del cártel de Sinaloa que empezaron a incrementarse luego de la captura y extradición del Chapo Guzmán. También ha habido golpes de las autoridades en contra del cártel Jalisco, como la captura y la detención, extradición del Menchito, la propia detención de Rosalinda, la esposa del Mencho, que también es una operadora financiera importante del cártel, pero esto no ha inhibido las capacidades del cártel Jalisco para echar raíces en varias regiones del país. Esto, por supuesto, con un gobierno que fue muy complaciente y de brazos caídos, como lo fue el gobierno de Enrique Alfaro en Jalisco, así como los distintos gobernadores de Sinaloa, sin importar el partido político, ya fuera PRI, PAN o Morena, respaldaron la actividad delictiva del cártel de Sinaloa. Los gobiernos de MC, por lo que se alcanza a percibir durante el sexenio de Enrique Alfaro y ahora de Pablo Lemus, están en esta misma tesitura de respaldar la actividad criminal del cártel Jalisco Nueva Generación. Hay un tema del que yo hablé la semana pasada y lo comento ahora contigo, y un problema muy serio, David, el de las desapariciones. El pasado mes de mayo ha sido el mes que más desapariciones concentra en toda la historia de que se tenga registro. Se habla de más de 1,400 casos. ¿Cómo explicas esto, David? Suben las desapariciones, bajan los homicidios. ¿Cómo lo explicas? Estoy en esa misma lógica desde ese tiempo. Investigadores, si no mal recuerdo, en su momento Alejandro Hop, también Lalo Guerrero, mencionaron justamente esta dualidad. Había una reducción en las métricas de homicidios registrados, homicidios dolosos, pero un incremento en el número de las desapariciones registradas. La correspondencia es casi idéntica. La reducción de homicidios corresponde con el incremento a las desapariciones. Esto nos lleva a suponer que los cárteles están fortaleciendo esta estrategia de desaparecer los cadáveres en cuerpos de agua, en las así llamadas narcofosas, en algunas ocasiones con métodos más crueles y sofisticados, como descuartizar a sus rivales y entregarlos, ponerlos en eh, los, para que los devoren las fieras, normalmente grandes felinos, cocodrilos, reptiles que tienen en sus zoológicos Ah, privados, incinerándolos en hornos de tabique. Pareciera pues que los cárteles se mueven bajo la lógica de que si no hay cadáver, no hay homicidio y en consecuencia no hay un delito que perseguir y esto deja en la impunidad a las células de sicarios que cometen estas atrocidades.
Eh, Yo eh, coincido con esta apreciación. También veo que hay secuestros con fines de explotación sexual, lamentablemente jóvenes de entre 15 y 25 años que son llevadas a los circuitos de prostitución que manejan los cárteles en distintas regiones del país. También hay secuestros con fines de reclutamiento. Los cárteles, debido a este incremento de las guerras internas y las guerras contra otras organizaciones criminales, se ven en la necesidad de reclutar más y más jóvenes, hombres y mujeres. Muchos de ellos son bajo esquemas de engaño, otros, lamentablemente, bajo con este esquema de narcoatmósfera, de narcocultura que tenemos, llegan por su propio pie, pero intuitivamente empezamos a detectar que muchos secuestros tienen que ver con el reclutamiento forzado. Es decir, tenemos un abanico muy grande de opciones que están propiciando justamente el incremento de las desapariciones y que las autoridades, con una audacia macabra, empiezan a utilizar como un éxito. Esta aparente reducción de los homicidios no es tal, pero no hablan nada, no dicen nada acerca del incremento de las desapariciones. Ellos saben perfectamente que muchas de estas reducciones que refieren en los homicidios no son tales, son más bien incrementos de las desapariciones. Y hay algo importante que destacar. Guanajuato parece que sí está bajando en el número de homicidios que cometen los cárteles que operan en la región. El nuevo gobierno, encabezado por Lidia Denis, ajá. y la nueva dupla que reemplazó a Carlos Amarripa y Álvaro Cabeza de Vaca, fiscal y secretario de Seguridad Pública durante varios sexenios en Guanajuato, fue reemplazado por Gerardo Vázquez Alatriste y por Juan Mauro González. Tengo la impresión de que las autoridades locales de Guanajuato sí tienen una reducción como tal en el número de homicidios, una reducción importante, pero es el gobierno federal el que se atribuye esa reducción, siendo un éxito local. Habrá que ver si se sostiene esta tendencia con A el la baja. tiempo, van pocos meses, pero esperemos que en efecto Guanajuato deje dentro de poco de ser el país de mayor violencia homicida en el país, como lo ha sido durante los últimos años. Es decir, Guanajuato ha bajado la cifra de homicidios, pero también de desapariciones. Por eso es que Sí, damos aproximadamente por una reducción cierto del de que sí ha cuarenta por bajado. ciento aproximadamente Ya. de reducción de homicidios, y esa reducción se la atribuye el gobierno federal cuando evidentemente pues no hay. Bueno, el gobierno federal siempre es experto en colgarse medallas que no le corresponden. Pues sí, pero si ha sido tan exitoso en Guanajuato, ojalá sea igualmente exitoso en otros estados, ¿no? Ojalá si fuera un éxito Ojalá. federal, ojalá que lo pudieran clonar Digo, en otras entidades, me claro, parece que no será el caso. claro, que Guanajuato no puede cantar victoria, ¿no? Pero pues ahí la llevan, al menos hay una reducción, ¿no? Sí, en la época muy oscura que se vivió en Guanajuato, dominada por el fiscal Carlos Amarripa, tú lo recordarás, era un tema de la conferencia mañanera de Andrés Manuel López Obrador, un día sí, el otro día también, con justa razón, por la operación impune del cártel Jalisco Nueva Generación, el cártel de Santa Rosa de Lima, el arribo de células del cártel de Sinaloa, del cártel del Golfo, de mercenarios colombianos que llegaron a Guanajuato para incrementar la violencia y por disputarse las rutas de trasiego del centro y la comercialización de combustible robado de los ductos de Pemex. Regresando al tema que nos inicial, te diría que lamentablemente los resultados en Veracruz y en Durango sí seguramente dejaron satisfechos a algunos grupos criminales en estas entidades, pero alcanzo a detectar en función de las amenazas que circulan en redes sociales de las narcomantas que también ya han sido colocadas en algunas alcaldías, que los resultados electorales en ambas entidades van a provocar que algunos grupos de narcotráfico que se sienten desplazados por los resultados electorales también actúen de la misma manera de lo que ocurrió en Tepalcatepec, es decir, lancen atentados en contra de autoridades electas. Pues así están las cosas en este momento. En lo que va de esta administración, 8 alcaldes asesinados, David. Es una brutalidad. Estamos prácticamente a la mitad del año y seguramente habrá más, digo, me pesa decirlo, yo no deseo de ninguna manera que esto Sí, no, suceda, claro. pero en la lógica de lo que percibimos, pues si el asesinato de un alcalde provoca un repliegue de las autoridades locales, un repliegue de la policía municipal, hay impunidad porque el gobierno federal no actúa para detener a los responsables, pues esto va a continuar.
Oye, David, rápidamente, ¿qué nos puedes decir de la detención pues de este hombre al que le llaman el Flaquito de los Arellano Félix? A diferencia de otros personajes que nos han sido presentados como grandes capos del narcotráfico, este en efecto sí era un emperador importante de los Arellano Félix. Hay poca información acerca de este personaje, pero desde hace tiempo las autoridades en Estados Unidos, hasta donde tengo conocimiento, habían solicitado su captura con fines de extradición. Los Arellano Félix han trabajado de manera alternada con otras organizaciones, el Cártel de Caborca, el Cártel Jalisco Nueva Generación. Los Arellano desde hace años tenían una disputa con el Cártel de Sinaloa. Este personaje en particular sí había señalado, si no me recuerdo, en un par de juicios en los Estados Unidos por introducir fentanilo en grandes cargamentos. No sé si esté todavía vigente la orden de captura con fines de extradición. De no ser así, no tengo duda que la Embajada Americana de manera muy rápida solicitará que sea enviado a los Estados Unidos porque es un personaje con una capacidad y una infraestructura importante. Lo más probable es que si esté en una cárcel mexicana, siga teledirigiendo las operaciones desde prisión. Y ese es un lujo que los norteamericanos no se pueden dar. Al detener a este tipo de personajes, lo primero que buscan es que sean rápidamente extraditados a los Extraditados. Estados Unidos para evitar que sigan desde prisión manejando a sus células. Me parece que eso ocurrirá en el caso de este personaje, pero eso está por verse. No ha habido una reacción por parte de las autoridades de los Estados Unidos, pero no creo que tarde mucho. Ya, estamos hablando de 8 alcaldes asesinados, pero 137 asesinatos de políticos en lo que va de este año, David. Sí, creo que la penetración de las estructuras del crimen organizado en el poder político en México es algo que no se está combatiendo. No tenemos un marco legal. Creo que comentaba contigo en una ocasión previa que, por ejemplo, Colombia tiene una ley muy interesante, la ley de silla vacía. Cuando descubre que un político está involucrado con el narcotráfico, no solo pierde el cargo, sino que el partido político que lo postuló tampoco puede volver a postular a ningún candidato durante cierto tiempo a esa posición. Eso me parece es un Mm, incentivo poderoso para que los partidos políticos depuren, revisen con lupa a los perfiles que están postulando para cargos de elección popular. Porque de automático se impide que los partidos puedan seguir creciendo en alguna región del país si están postulando narcocandidatos. Me parece que el asesinato de políticos mexicanos, en este caso de alcaldes, es un reflejo claro de la narcopolítica y cómo va creciendo en el país. ay, Antes este era un fenómeno que estaba circunscrito a ciertas entidades como Durango, Tamaulipas, Sinaloa, Chihuahua, Baja California, los estados del norte, estados fronterizos, que tienen rutas, puntos de contacto, de entrada de droga a los Estados Unidos. Pero conforme han pasado el tiempo, ahora tenemos narcoalcaldes desde Tijuana hasta Chiapas, desde Mérida hasta Ciudad Juárez. Es impresionante la manera en que los cárteles han poco a poco transformado a México en algo que se me dijo en alguna época en la década de los noventas, eh, cuando se comentaba y con justa molestia por parte de nuestros hermanos colombianos, México se estaba colombianizando. En efecto, ya tenemos esquemas de gobernanza criminal en estados del país, en municipios y de acuerdo con algunas voces de la oposición, incluso en el propio gobierno federal. te agradezco mucho, David. Te mando un abrazo y hasta la próxima. Ahora sí que, como les decía yo, pónganle el título que quieran a esta serie de horror. Muchas gracias, David. Gracias, Adela, te mando un abrazo. Al contrario, al contrario. Bueno, el día de ayer transmitimos un episodio más de esta serie